Hola, gentecita. Bien, vamos a ver rápidamente la demostración del teorema 18.4 de aquí de la página 184. División del espacio en dos semiespacios por un plano. ¿Ok? Entonces, este teorema 18.4 nos dice que todo plano divide el espacio en dos semiespacios. Si los puntos X e Y pertenecen a un mismo semiespacio, el segmento XY no corta el plano. En cambio, si los puntos X e Y pertenecen a distintos semiespacios, el segmento XY corta al plano. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente una idea de esto. Vamos a ver aquí que nos abra una aplicación. Y vamos a ver aquí el gráfico en 3D. ¿Sí? Ya aquí nosotros podemos ver ejemplificado un plano, pero de repente vamos aquí. Vamos a poner otro, ¿ok? Aquí. Por acá. ¿Ya? Se supone que ya eso. Ya, ahí nosotros podemos ver un plano, ¿no? Vamos ahora a marcar un punto aquí. Y de repente si yo uno este punto que está aquí con este que está acá, ¿sí? Creo que marqué fue recta y era segmento. Vamos a retroceder. Vamos a hacer primero marcar nuestro plano. Aquí, aquí y por acá. Ya, ahí lo tenemos. Vamos a marcar entonces, como dijimos, un puntico aquí. Voy a marcarle aquí. Y otro aquí. ¿Sí? Entonces, con ese punto D y E, creo que se le llama este, vamos a unir este punto con este. ¿Sí? Si ustedes observan el plano que está en celeste, ¿sí? El plano que está en celeste, los dos puntos que he marcado aquí, D y E, están como vimos en lo que acabamos de leer, ¿verdad? De la división del espacio en dos semiespacios por un plano, ¿sí? Todo plano divide el espacio en dos semiespacios. Entonces, este plano en celeste está dividiendo al espacio en dos semiespacios, ¿sí? Todo este que está acá y todo lo que está de este lado, ¿ya? Ahora, vamos a rotar esto y si ustedes pueden observar aquí, los dos puntos que yo marqué del lado de este semiespacio, ¿verdad? Como los dos puntos están en el mismo semiespacio, el segmento, fíjese que hace un rato yo había marcado recta y obviamente la recta sí lo va a atravesar, pero el segmento queda en ese semiespacio. Sin embargo, vamos
a volverlo a hacer como lo teníamos hace un rato. Creo que era así. Vamos a marcar un punto acá, un punto F, y vamos a unir ahora al punto E con el punto F. ¿Ven ustedes las líneas discontinuas? ¿Cómo se pone discontinua? ¿Por qué se puso discontinua? Porque precisamente está atravesando a mi plano que está en celeste, que en esta perspectiva definitivamente lo voy a ver como una recta. ¿Estamos de acuerdo? Como E y F están en distintos semiespacios, entonces, ¿verdad? El segmento que une esos dos puntos sí va a cortar al plano. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a ver esa demostración, ¿sí? Sea alfa un plano, tomemos mi punto A que no se halla en el plano alfa. Este punto existe por el axioma E sub 1, que ya hemos visto esos axiomas, ¿verdad? Dividamos todos los puntos del espacio que no pertenecen al plano alfa en dos clases, a tenor con el criterio siguiente. Incluiremos el punto X en la primera clase del segmento AX, no corta al plano A. Entonces acá yo no lo puse con ese nombre, pero estamos hablando de que ellos no están en el plano. Ni siquiera he hablado de puntos aquí en el plano, sino es esto lo que ejemplificó primeramente era la situación, ¿verdad? Que nos planteaba al inicio el libro, ¿sí? Entonces, incluiremos el punto X en la segunda clase si el segmento AX corta al plano A. Así, todo punto X del espacio que no pertenezca al plano alfa será incluido en una clase. Mostremos que esta división del espacio posee las propiedades indicadas en el teorema. Si en el plano alfa prima no corta, si el plano alfa prima no corta al plano alfa, el segmento XY está en el plano alfa, en el plano alfa prima, tampoco lo corta. Supongamos que el plano alfa prima corta al plano alfa y vamos a buscar la figura, perdón, aquí, la figura 149, ¿sí? Vamos a repetir esto. Si el plano alfa prima no corta el plano alfa, el segmento XY que está en el plano alfa prima tampoco lo corta. Aquí está el segmento XY. Y esto suponiendo que el plano alfa no corta, alfa prima no corta el plano alfa. ¿Ya? Entonces, supongamos que el plano alfa prima corta el plano alfa. Ahora vamos a ver el caso este, donde sí lo corta. ¿Ok? O sea, tenemos los dos casos. El caso donde no lo corta y tenemos el caso donde, ¿verdad? Lo corta. ¿Ok? Entonces, en el caso de que el plano alfa prima no corta al plano alfa, ese segmento XY tampoco lo va a cortar. ¿Sí? Y supongamos que sí lo corta, como en la figura que vimos allí, 149, puesto que los planos son distintos, la intersección de los mismos es una recta, ¿ok? Es una recta que viene siendo esta que está aquí, la recta A. La recta esta, ¿ok? La recta A, ¿ok? Muy bien.
La recta A divide el plano alfa prima en dos semiplanos, ¿sí? Los puntos X y Y pertenecen a un mismo semiplano, concretamente, al que contiene el punto A. Aquí está, aquí tenemos a nuestro punto A, ¿sí? Por esto, el segmento XY no corta la recta A, ni por consiguiente el plano alfa. ¿Estamos de acuerdo? No lo va a cortar. Porque recuerden, usted dirá, profe, pero si aquí hay una inclinación que se ve claramente que en algún momento lo corta. Pero recuerde que estamos hablando de segmentos y los segmentos son finitos. No estamos hablando de la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, supongamos que los puntos X y Y pertenecen a la misma clase. Acuérdense de esa clase que hablamos al inicio. ¿Estamos de acuerdo? De los que estaban del mismo lado, los que no. ¿Ya? Entonces, tracemos por los puntos A, X o Y el plano alfa prima, este que está aquí, ¿sí? Si los puntos X e Y pertenecen a la misma clase, el plano alfa prima corta indudablemente al plano alfa, ya que el segmento AX corta a A, ¿ok? Eso dependiendo de la clase en la que está, que hablábamos era de la segunda clase. Los puntos X e Y pertenecen a uno de los semiplanos en que la recta A divide al plano alfa. ¿Ok? ¿Sí? En que la recta A divide al plano alfa. Porque recuérdese que los planos, usted dirá, profe, pero ¿cómo es que lo está dividiendo? Porque aquí nosotros nada más estamos viendo esta parte, ¿sí? Pero recuerde que ese plano en realidad eso es infinito. Entonces, esa recta lo está dividiendo en dos semiplanos. A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, los puntos X y Y pertenecen a uno de los mismos semiplanos en que la recta A divide el plano alfa. Es decir, el segmento XY no corta la recta A ni, por consiguiente, el plano alfa. Finalmente, si el punto X pertenece a una clase y el punto Y a otra clase, el plano alfa prima corta alfa. Y los puntos X y Y se encuentran en distintos semiplanos del plano alfa prima respecto a la recta A. Por consiguiente, el segmento XY corta a A y por ende el plano alfa. Queda demostrado el teorema. Entonces, si ustedes han observado, prácticamente en ningún momento se nos ha hablado aquí propiamente de que el espacio y que queda en un lado del otro. No, es que para caracterizar ese concepto de semiespacio en esta demostración tiene que ver con tiene que ver con dos planos en juego y que al hablar de planos y semiplanos, ¿de acuerdo? Entonces allí nosotros podemos ver claramente que esta extensión de este plano con esta extensión de este plano de aquí, nosotros podemos ver claramente allí el concepto del espacio, ¿ya? Y con eso queda demostrado justamente lo que explicamos acá, ¿sí? Obviamente acá se ve mucho más claro, mucho más bonito y cuando nosotros pues vamos haciendo los giros necesarios, es más fácil ver ese tipo de puntos de lo que nos hablaba el teorema de la clase, ¿verdad? Y cuando ese segmento queda de un lado, ¿ya? De un semiespacio y cuando están en distintos semiespacios, ¿sí? Que han sido cortados por este plano que está aquí en celeste, entonces sí lo corta, ¿ok? Bien, gente, vamos a dejar hasta aquí la descripción, porque realmente es una demostración que ya está hecha, ¿sí? Pero es una descripción.